quiero leer unos versículos de este salmo. La verdad que se podría hablar mucho de él porque se puede sacar mucha enseñanza, pero voy a tratar de aclarar algunos conceptos que aparecen allí y poder hablar en torno a eso y de acuerdo a lo que Dios me vaya dando. Si bien uno tiene un tiempo, ¿cierto?, para orar, para prepararse, para inquirir en las escrituras, buscar comentarios, ¿cierto?, que vayan respaldando, pero siempre entiendo también que Dios es soberano y muchas veces, ¿cierto?, los apuntes están ahí y Dios te va direccionando en lo que Él quiere, ¿cierto?, en el momento. Y Leo dice, promesa de vivir rectamente, y se dice que este es un salmo de David, porque no todos los salmos son de David. De los 150 salmos, ¿cierto?, al menos hay 3 o 4 personas a quienes se les atribuye el haber escrito los salmos. Dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y no pondré delante de mis ojos cosas injustas. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Como les decía anteriormente, este salmo, el 101, es atribuido al rey David. Ya estoy necesitando los lentes para leer. Me disculpen, pero los multifocales no me sirvieron. Ahora sí. Con esto no los voy a ver bien a ustedes, pero voy a leer bien acá. Y con estos otros los voy a mirar a ustedes. Que levante la mano quien no ha pasado todavía por ahí. Le decía que este salmo, ¿cierto?, se le atribuye su autoría al rey David. Y algunos dicen que habría sido un salmo que él habría escrito al comenzar su reinado después del rey Saúl. Y también otros le atribuyen que habría escrito este salmo cuando él trae de regreso el arca que había sido llevada fuera de Israel. No quiero entrar ahí más porque si no me voy a alargar más. Pero en cualquiera de estas situaciones, este salmo refleja el deseo de este rey de David de ser un rey justo. Esto es lo que está motivando a escribir este salmo. Y si ustedes se dan cuenta, dice misericordia y juicio cantaré. Los salmos sabemos que es la alabanza, es la adoración, es los cánticos que se entonaban, que eran entonados, ¿cierto?, por los israelitas en alabanza, en adoración a Dios. Por lo tanto, este salmo es un salmo profundo que sale del corazón de este hombre
que refleja la intención más profunda que está en su interior y que le sale como una alabanza de sus labios. El interés y la intención de él de ser un rey justo y seguir el camino de la perfección buscando agradar a Dios, buscando de agradar a Dios en todos sus caminos. Si nosotros pensamos y vamos a las Escrituras y pensamos en David, Dios mismo dice que David tenía un corazón que agradaba a Dios, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y ustedes se darán cuenta por qué razón, y no es porque él haya estado exento de pecado, de haber cometido muchos errores. De hecho, resalta en las Escrituras, ¿cierto?, en el libro de Samuel, como en los demás libros donde se habla de este rey, resalta cómo él, en sus tiempos de reinado, en el apogeo de su reinado, él cometió pecado, y pecado aún de crimen. Porque si bien él no va a la guerra y mata directamente al esposo de Betsabé, sin embargo él tiene y envía con una intencionalidad en su corazón para que este hombre sea muerto en medio de la batalla y así, ¿cierto?, Betsabé sea libre y pueda él tomarla como esposa. Tuvo muchas esposas también. David, podría yo pensar que era un hombre lujurioso, o que tenía demasiado tiempo, o tenía demasiados recursos, ¿cierto?, para poder mantener. Tenía mucha paciencia, dice el hermano Benjamín. Tenía mucha paciencia. Ya van a hablar en la casa, dice la hermana, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, aquí hay una lista resumida de los principios que debiera guiar a un gobernante en el cumplimiento de su responsabilidad. Y no solo un gobierno de un país o de una región propiamente tal. Aquí hay una serie de atributos que debiera tener toda persona que ostenta estar en autoridad, comenzando por aquel que es jefe de familia. Y no solamente hablo del varón, sino que también de la mujer, ¿cierto? Ya sea que sea un presidente, que hoy día, si pensamos en los presidentes de un país, son los que están más expuestos a la palestra pública y de conocer, ¿cierto?, cuáles son sus virtudes y sus muchas debilidades. También así las grandes congregaciones, también los pastores, los obispos, los líderes religiosos, ¿cierto? Pero también están los jueces, los ministros. Este salmo entrega orientaciones de cómo debe ser el corazón de todo aquel que quiere estar en un lugar de autoridad, en un puesto de autoridad. ¿Por qué? Porque todo aquel que está en una posición de autoridad y de gobierno tiene responsabilidad, si es un rey, sobre súbditos, ¿cierto?, como era el caso de David, pero si no, aún cada uno de ustedes como varón de esta iglesia tiene su pequeño reino. Comenzó tu pequeño reino, Miguel. Mi esposo hablaba y él le encanta, y siempre, yo soy testigo de eso, que siempre está inquiriendo en conocer más acerca del Apocalipsis. Hablamos de la venida del Señor. Pero para poder estar presente un día y poder volar con Jesucristo, estar en su presencia, ¿cierto?, hay un camino que debemos recorrer, y hay un camino que, si bien David no es el modelo perfecto a seguir, ¿cierto?, por todo lo que ya conocemos de él, pero sí Jesucristo es el modelo perfecto. Jesucristo, ¿cierto?, pasa a cumplir
cada uno de estos atributos, cada uno de estas características que se presentan aquí, morales, espirituales, ¿cierto? Jesucristo la cumplió cabalmente cada una. Y mi modelo no es David. El modelo de usted no es David, no lo es Jonás, ni siquiera Abraham, con toda la fe que pudo haber tenido. Mi modelo no es Salomón, con toda la sabiduría que pudo haber tenido. ¿Cierto? Los modelos no es Pablo, mi modelo no es Pedro. Mi modelo no son los jueces, que lucharon, ¿cierto?, por poder defender a Israel. No es Moisés, a pesar que Dios lo usó para poder sacar un pueblo, cruzar ahí un tremendo mar y darle a Dios la posibilidad de hacer un milagro. Sin embargo, ninguno de ellos es mi ejemplo ni es mi modelo perfecto. Nuestro modelo perfecto es Jesucristo. Él es el modelo perfecto. En el Salmo 100, en este Salmo se muestran los principios que deben guiar, como le decía, a una persona que está en influencia. Y a veces a lo mejor en nuestra casa creemos, ¿cierto? Nos sentimos tan libres de creer que allí no hay a lo mejor influencia. Pero leí a muchos autores y la verdad es así. ¿Quién somos verdaderamente nosotros? Nos lo mostramos en el público a aquellas personas que nos ven en forma esporádica. Incluso a veces ni siquiera en nuestro trabajo. Quienes verdaderamente nos conocen son los que están en nuestra casa. ¿Cierto? Son con los que cohabitamos todos los días. Son ellos verdaderamente quienes que conocen nuestro carácter, que conocen nuestro corazón, a través de las acciones, a través de nuestras actitudes. Ellos son los que nos conocen. ¿Cierto? Si yo le dijera a la Paz o a David, a Josué que hablaran de mí, pasarían una tarde y tendría que estar chiquitita acá abajo ahí escuchándoles. Sobre todo los adolescentes, porque los adolescentes, cuando tienes niños pequeños, los niños pequeños tú vas a ser el papá va a ser su rey, el esposo, y por otro lado la mamá con quien te vas a casar cuando son pequeños. Son perfectos para ti, ¿cierto? Pasé por eso ya. Ya pasé por eso. Y la Paz un día dijo, ¿en qué estaba pensando cuando pensé casarme con mi papá? Y yo creo que a todas las hijas nos ha pasado en algún momento. ¿En qué estaba pensando? Entonces, y Josué por otro lado igual. ¿En qué pensaba cuando pensé que me iba a casar con mi mamá? Entonces, tiene una lista de algunas responsabilidades, ¿cierto?, en lo que conlleva, les decía, el aspecto social, moral y espiritual, porque verdaderamente los que estamos en algún grado de liderazgo, ya sea papá, mamá, pastor, ¿cierto?, ministro dirigiendo la alabanza, diácono en la iglesia, en una institución, ¿cierto?, guiando a un grupo de personas, la responsabilidad es grande. Y este salmo presenta, y quise inquirir en algunas cualidades que presentan ahí, que es la misericordia, el juicio, lo que es la integridad. Quise buscar más profundamente con respecto a estos conceptos. Y dice que la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Sigue siendo Jesús nuestro principal modelo, porque es Él, ¿cierto?, quien se compadece del ser humano y viene, ¿cierto?, a dar su vida para que nosotros pudiéramos hoy día estar aquí, para que usted y yo hoy día, ¿cierto?, pudiéramos tener la libertad de poder hablar del Señor, de cantarle alabanza, de sentirnos perdonados. Porque, pucha, que el pecado genera peso. O cuando estamos tomando malas decisiones que no están, ¿cierto?, no están alineadas con el corazón de Dios, con la voluntad de Dios,
pucha, que genera peso en nuestro corazón. Nos viene tristeza, decaimiento, pero sin embargo, cierto, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y nosotros debemos adquirir estas cualidades. Dice que la misericordia se manifiesta en la amabilidad, asistencia al necesitado. La misericordia, más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Todas estas cualidades, que en este caso, en otros momentos he hablado de otras, pero en este caso la misericordia es algo que se va practicando, que se va apropiando de nosotros en la medida en que nosotros la ejercitamos. ¿Cierto? Hay hermanos y hermanas que les es muy fácil el ser misericordiosos. O hay congregaciones que te enseñan a ser misericordiosos porque es parte de su identidad. Hay quienes no les cuesta nada sacarse, viene entrando alguien con frío, sacarse la chaqueta, el abrigo y regalárselo. Y practica de esa manera. Yo recuerdo que todos ustedes conocen a la hermana Herta Flores porque la hemos tenido en algún momento acá y ella nos contaba muchas anécdotas que ella había tenido entre esta de despojarse, que Dios le hablara y le dijera, no sé, en medio de la calle, ve y cómprale un par de zapatos o da tu zapato a tal persona, ¿cierto? O otras cosas, ¿me entiendes? Claro, hay que estar el corazón alineado con Dios, hay que tener una sensibilidad en el espíritu para poder escuchar la voz de Dios y poder hacer eso. El otro día las hermanas hablaban que fueron a Osorno, estuvieron con una persona que está enferma y esos son actos de misericordia, ¿cierto? El poder compadecerse, ir a ver al que está enfermo, al que está en el hospital. El que está, ¿cierto? El que no puede levantarse, traer a alguien a la iglesia, quien no tiene cómo movilizarse. Son actos de misericordia. No a todos, ¿cierto? No es tan fácil el ser misericordioso. Y la misericordia, como se dice, que comienza por la casa. Los actos que podemos tener entre nosotros mismos. Entonces, que en medio de una sociedad, recuerden, el contexto en que David está hablando estas palabras, cuando Saúl había pasado por el reino, este hombre grande, imponente, que dice que sobrepasaba en la multitud, o sea, era un galán de cine Saúl. Dice que entre la multitud él sobrepasaba a los demás, era fácil visualizarlo porque contaba con algunas características físicas que le hacían ser, ¿cierto?, tener su buena estampa. Pero también durante ese reino nosotros vemos que él no era un rey justo. Era un hombre vanaglorioso. Era un hombre, cierto, que persiguió desleal. ¿Por qué? Porque David fue un hombre bueno que le sirvió. Fue un hombre que en algún momento, cuando él estaba siendo muy agobiado por problemas espirituales que tenía Saúl, venía David con su arpa, cierto jovencito, venía a tocar y él se calmaba. Pero llegó un momento en que sintió, cierto, que David, este joven, estaba teniendo mucho más simpatía entre el pueblo que él mismo. Y ahí aparece lo que es la envidia, la codicia. Ahí aparece, cierto, lo que es la deslealtad hacia el otro. Entonces, díganme, ¿qué puede generar en medio de la nación un hombre con estas características? Un hombre que además después ya no le fue suficiente la palabra de Dios, sino que además tuvo que consultar a los muertos, consultar, ¿cierto?, a los adivinos. Entonces, ¿qué puede darle o qué pudo haber de influencia sobre una nación un rey con esas cualidades? Vino dolor, vino tristeza a un reino, ¿cierto? Derrotas. Por lo tanto, David, teniendo esta visión, habiendo vivido en carne propia, el que le quisieran matar en cualquier momento, el que tuvo que salir huyendo de una ciudad para poder no ser muerto por el propio rey a quien él le había servido y le había dado tantas batallas ganadas a esa nación. Por lo tanto, él quiere ser un rey diferente.
Él no quiere actuar de la misma manera. Por lo tanto, quiere que sea la misericordia lo que lo mueva, que se mueva hacia los pobres, a los necesitados, con un verdadero corazón de servicio. El sentido bíblico de la misericordia es el amor incondicional y la compasión de Dios manifestada, ¿cierto?, en su disposición a perdonar. Y este es un atributo de Dios. El perdón que nos ofrece Dios a través de la persona de Jesucristo es el acto de misericordia más importante y valioso que nosotros recibimos. Porque ¿quién de los que está acá merecía la salvación? ¿Quién se puede creer que a lo mejor nació en una cuna creyente, que toda la vida hizo buenas cosas, que le dio a los pobres, que siempre estaba allí ofrendando? Pero claro, me merezco que Jesús me haya mirado. A mí no. A mí no. Cuando me convertí al Señor tenía 27 años y pasé llorando una semana entera que no podía parar de llorar. Porque el amor de Dios me traspasó el corazón. Porque tú comienzas a ser consciente de tus pecados. Y es una de las primeras características de esta misericordia de Dios que nos lleva al perdón. Es que si yo no soy consciente de mis pecados y me duele el pecado, todavía me falta. Si no me duele mi pecado, si no me duelen mis malas acciones, si no me avergüenzo de ellas delante de Dios y recibo la paz, es porque todavía hay cosas allí que me están faltando. Juicio. Dice, misericordia y juicio cantaré. Alabanza. Eso será mi adoración. Se dan cuenta que no solamente a lo mejor cantar aquí, orar, levantar las manos cuando estamos en las canciones de adoración. La misericordia, un juicio justo de parte de usted, es alabanza, es adoración para Dios. Es un acto de adoración. El juicio, de acuerdo a la Real Lengua Española, es la facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien y el mal, y lo verdadero de lo falso. La palabra hebrea para juicio, mishpat, en el Strong, aparece en el diccionario bíblico Strong, que significa ley, sentencia o dictamen, y se refiere a la acción de impartir justicia o una ley establecida. Durante toda la Biblia está, ¿cierto?, llena de lo que es la palabra juicio, y hablamos de los juicios de Dios, y hablamos, ¿cierto?, en Apocalipsis del juicio del gran trono blanco. Está en toda la Biblia la palabra de Dios, donde el juicio es como una balanza, ¿cierto? Es una balanza, ¿cierto?, donde nuestras acciones son allí puestas y la balanza se inclina para un lado, hacia la justicia o hacia la injusticia. David tenía la firme decisión en su corazón que eso iba a comenzar en su casa. Dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Misericordia serán parte, la misericordia y el juicio que yo haga será parte de mi alabanza. A ti la cantaré, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Reconoce la presencia de Dios en medio de su vida, no tal cual la recibimos nosotros. Ellos tenían una presencia de Dios algo más lejana, que tenía que relacionada, ¿cierto?, con tener que hacer ofrendas, sacrificios. Pero sin embargo, nosotros tenemos esa presencia todos los días a través de la persona del Espíritu Santo. Y es la persona del Espíritu Santo que nos enseña a nosotros lo que es la misericordia, lo que es la justicia. En la integridad de mi corazón andaré en medio
de mi casa. Puedo pensar que es mi casa, es mi hogar, como le decía, el pequeño reino que usted tiene, donde tiene, ¿cierto?, que primero allí hacer misericordia, allí hacer justicia. Pasa que la ley enseña muchas veces que nosotros debemos, o las personas que son legalistas, ¿cierto? El legalismo está muy asociado a lo que es lo que otros piensan de ti, lo que otros vean de ti, ¿cierto? Por lo tanto, hay una intencionalidad de que delante de los demás parezcas perfecto, parezca que lo haces bien delante de los demás. Pero decía, quienes nos conocen verdaderamente son los que cohabitan con nosotros todos los días. Y es allí donde nosotros debemos practicar primero lo que es la misericordia con nuestros hijos a través de los actos de amor. Los actos de amor que están en medio de nuestra casa. Y eso, la justicia, cómo actuamos en medio nuestro, en medio de la congregación, ¿cierto? Aquellos los que son líderes. El salmo aquí se refiere a la justicia y la equidad con la que el salmista se compromete a gobernar su vida y su reino. Hay un compromiso, hay una intencionalidad. Siempre el pastor William nos enseñaba que el Señor trabaja con nuestras intenciones, con nuestras motivaciones, sabiendo Dios que el producto no va a ser igual al que a la intención que tenemos. Es probable porque estamos aún en este cuerpo, ¿cierto?, en esta naturaleza que es caída, pero que sin embargo la intención Dios la cuenta como justicia, lo que está interno en nuestro corazón. Este compromiso implica vivir con integridad, erradicar la maldad y los vicios de la casa y de su entorno. Con respecto a David, dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Cuando hoy día nosotros hablamos y vemos las noticias a nivel global, en Chile nomás, no hay más lejos, y hablamos todos de la falta de integridad y hablamos de la corrupción. Hablamos de la corrupción que existe en medio de la clase política, en medio de las clases adineradas. Pero siempre he dicho yo que la corrupción, el corrupto llegó a ser corrupto, pero comenzó con algo pequeño. Comenzó mintiendo, ¿cierto? Comenzó haciendo fraude, algo pequeñito, guardándose lo que no era suyo, usurpando, siendo desleal con aquel que le hizo el bien. O sea, un corrupto no se hace corrupto de la noche a la mañana. Hay todo un tiempo, un proceso, porque el diablo está detrás de esto. Siempre yo les he dicho que la educación es un medio en que el enemigo usa para poder formar sus súbditos. La educación. Y mi pastor William eso lo sabía muy bien. Por eso él siempre deseó en su corazón tener colegios. ¿Por qué? Porque él quería formar niños diferentes, distintos. Filtrar los modelos de educación, filtrar lo que allí estaba entregando el Estado, porque el Estado lo que hace a través de los modelos de educación es formar gente de acuerdo al modelo que se está implementando en el tiempo. Si este es un modelo socialista, comunista, va a haber un currículum, orientaciones del Estado. ¿Para qué? Para que su niño en la escuela, desde prebásica, tenga ese tipo de mentalidad. Es una formación. Y en Chile, como funciona un tipo de gobierno a nivel que las políticas de gobierno, los currículums se van dando de acuerdo al tipo de gobierno, eso pasa así. Entonces, si tú no tienes, si hay un director, si hay un líder en las escuelas donde no hay un filtro con respecto a lo que van a enseñar a los niños, usted ya sabe el molde que se le va a colocar a ese niño, ¿ya?
Entonces, por hoy día mismo, tenemos más de 30 años de reforma y ustedes hoy día ven la sociedad cómo está, cuál es el tipo de pensamiento, cuáles son sus valores. ¿Ya? Pero David en su corazón iba en contra de esto. ¿Hoy día tenemos una sociedad egoísta o no? ¿Y por dónde comienza el egoísmo? Primero, porque no me quiero tener hijos, porque los hijos me quitan mi libertad. Me quitan mi libertad. ¿Qué cosa es eso? Hablaba hace poco con mi ginecólogo, que tiene muchos años, 70 y tantos años, y trabajó por muchos años en el hospital. Nos decía, fuimos con Marcelo y me decía, en mi época, éramos 13, me decía, obstetra en el hospital y recibíamos al año más de 4.000 niños al año, 4.000 y algo. Estaba hablando de varios años atrás. Hoy día me dice hay de más de 30 obstetras y ginecólogos, pero sin embargo se están recibiendo 3.000 y tantos niños, después de casi 20 años. ¿Eso qué me indica? Sí, decimos también que la sociedad en Chile es una sociedad vieja, eso también es verdad, ¿cierto? Los musulmanes se han extendido por el mundo, ¿saben por qué? Porque tienen hijos a destajo y generan pequeños musulmanes. Y los creyentes cada vez hemos ido cortando, ¿cierto?, lo que es la paternidad. ¿Por qué? Porque esta sociedad nos demanda otros lujos, otras cosas, que son más importantes que el poder llenar tu aljaba, como dice la palabra de Dios. Yo no tuve más hijos porque no me llegó el potencial macho alfa antes. Imagínense, llegó casi a los 40, así que logré todavía poder tener un par. aportar. Espero que sea un buen aporte. Estoy orando en eso, que sea un buen aporte. Allá mi hermana Pamelita tuvo un aporte, pero ese aporte se ha multiplicado. Se ha multiplicado. Entonces, las sociedades, en este caso, qué importante es el liderazgo, qué importante es el corazón que tenga un gobernante. Qué importante. Estamos a las puertas, ¿cierto?, de una nueva, y no vengo aquí a pedir que voten por nadie, pero sí hay que votar con sabiduría cuando usted vaya a las urnas, para la nueva persona que va a estar en gobierno en nuestra nación. Dios quisiera que pudiéramos tener a alguien con el corazón de David, aunque sepamos que va a fallar, pero ese corazón va a ser conforme al corazón de Dios. Va a fallar porque no es Jesucristo, ¿cierto? Nosotros fallamos aún, aunque tengamos la intención en nuestro corazón, porque estamos en un proceso de restauración de nuestra alma. Esa alma, ¿cierto?, que se deleitó en los placeres de este mundo, tiene que ser transformada, tiene que ser sanada, restaurada y aprender a vivir de acuerdo al modelo de Jesucristo. Amén. Integridad. Yo diría que es lo contrario a corrupción. Significa ser completo. Bueno, íntegro, una persona íntegra es algo que está completo, que no le falta nada. Eso es de acuerdo al diccionario. No tiene defectos o vicios y aplicado al carácter se refiere a vivir en coherencia con los principios y la verdad de Dios. Ser coherente. ¿Qué significa ser coherente? Que lo que digo, lo hago. Que no digo una cosa y después me ven haciendo otra. Silencio absoluto. Amén. Así me pasó también. Si yo no le digo porque sea aquí el reflejo, no. Eso tiene que ver con lo que yo hago. Dice, lo escribí acá, dice que hay que teniendo una conducta y un corazón alineado con los mandamientos de Dios. Significa alinear lo que dices con lo que haces. Algunas características de la integridad.
La integridad tiene que ver con la honestidad, con ser honesto. ¿Quién soy yo? Cuando usted miente, ya deja de ser honesto. ¿Por qué? Porque la mentira, ¿qué cosa hace? La mentira, en el fondo, guarda quién yo soy. Cuando yo miento, quiero mostrar a alguien quién no soy. Porque si yo digo la verdad, me van a conocer. Me van a conocer. Van a conocer, ¿cierto?, cuáles son mis debilidades, ¿cierto? Pero si yo miento, estoy mostrando a alguien diferente. Entonces, no es integridad. Ser sincero, no es que yo ande diciendo todo lo que pienso, no tiene que ver con eso. Diría el pastor William, ese es un deslenguado. No, sinceridad para mostrarme, ¿cierto? Para ser íntegro se logra exponiéndose ante Dios. O sea, yo no puedo pensar que voy a haber integridad en mi vida si primeramente no voy delante de Dios tal y cual soy. Diciéndole a Dios quién soy, porque me conoce, pero también buscando ayuda. En los tiempos de Moisés, en Josué 24:14, la integridad, ¿puedo colocarlo, pastor? Y me dicen a mí cuando ya... Josué 24:14. Gracias, hermano. Josué 24:14 dice que la integridad está asociada con el esfuerzo de mantenerse fiel a la verdad. 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río. Wow, si hablamos de dioses, padre. Ese es para otro tema. Entonces, tiene que ver, ¿cierto?, con el esfuerzo que yo coloco en poder servir a Dios y ser coherente con lo que le he prometido. La integridad tiene que ver con la honestidad, la verdad tiene que ver con la sinceridad. ¿Se dan cuenta allí cómo van enlazadas? Honestidad y sinceridad. En Proverbios 20, versículo 7 dice: afirma que el justo camina en su integridad, el justo. Bienaventurados son sus hijos después de él. ¡Wow! El ser íntegro trae una bendición sobre tu simiente, sobre nuestros hijos. Caminar en honestidad, caminar en verdad, caminar en veracidad. ¿Qué cosa? ¿Quiénes finalmente reciben la retribución de esas actitudes, de ese modelo? Lo reciben nuestros hijos. ¿Cierto? Entonces, es un compromiso importante. Sí, nosotros podemos ir nuevamente a David y decir: pucha, el David tuvo la majamama en su casa, los hijos se pelearon por el poder, el Absalón le quería quitar el reino, hizo ciertas alianzas con otros para poder... Bueno, pero aún así, con todo eso, le nació un hijo que pudo continuar con su reino. Aún así, nosotros no significa que si caminamos bajo este modelo no van a venir dificultades. De todas maneras las van a haber. Jesucristo es, como les digo, es nuestro modelo perfecto. Sigue siendo, pero de seguro que nuestros hijos van a tener menos problemas de los que tuvimos nosotros cuando conocimos al Señor. Sí, Señor, por favor. Dice... Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. La Nueva Versión Internacional NB1 dice: no me pondré como meta nada en que haya perversidad. No anidaré en mi corazón.
alejaré mis ojos de aquello que me va a hacer tropezar. Me reprenderé, me castigaré. Muévete para otro lado. Cuando estoy comiendo mucho, ¡ay! Digo, ya, basta. Dice, no me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal, dice, las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. En este versículo demuestra una firme decisión de rechazar la maldad y la injusticia, tanto en la forma de pensamiento como de acciones. Sabemos nosotros que todo pensamiento, ¿cierto?, finalmente va a desencadenar en una acción. Un pensamiento que lo mantengo ahí y no lo agarro y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Nosotros fuimos creados con sentidos, los ojos, los oídos, el olfato. Todo esto, lo que somos el tacto, son nuestros ingresos, donde ingresa, ¿cierto?, la información a nuestro cerebro y a nuestro interior. Por lo tanto, ¿cierto?, todo esto debe ser guardado. Y guardado nuestros pensamientos, ¿para qué? Para que no nos dirijan hacia lo errado, hacia lo injusto. Ya voy terminando. Para el hombre natural, ¿cierto?, que ha sido moldeado de acuerdo a los paradigmas de este mundo, pareciera inconcebible. Esta sociedad es moldeada bajo un pensamiento distinto, bajo ideas distintas, que se formaron ¿cuándo? En un hogar donde no se temía a Dios, y ahora ustedes también entienden que se fueron formados por la educación. Me acuerdo que no sé si se acuerda el pastor Nelson, que teníamos nosotros mucho que lidiar con el espíritu griego, ¿se acuerda? Cuando comenzamos nuestros primeros discipulados y ministraciones con el pastor, el espíritu griego, ¿cierto?, nos robaba mucho de la revelación. ¿Por qué? Porque en medio de la enseñanza está allí un modelo, ¿cierto?, griego de enseñanza. A eso usted agréguele, saque cuenta en qué año nació y bajo qué modelo de gobierno, modelo educativo fue criado, ¿cierto? Porque hace más de 30 años se dejó el dejar hacer. Ese era, ¿cierto?, el eslogan de la época, el dejar hacer. Porque durante mucho tiempo los niños habían estado reprimidos en los colegios, habíamos tenido que estar izando la bandera todos los días lunes, hoy día los niños no se saben el himno nacional, ¿cierto? Y todas esas cosas tenían un sentido, que era un sentido de formar en la sociedad también un sentido de patria, de límite, de patriotismo. Después vino la globalización, y la globalización tiene como sentido, ¿cierto?, esto desintegrarlo, ya no tener un sentido de pertenencia. Y algunos dirán, qué bueno, porque entonces podemos cohabitar todos juntos, pero ahí también hay una cosa espiritual que está profundamente allí trabajada también, en la mentalidad, en nuestro espíritu. Entonces, le decía que para esta sociedad y en estos días, valores como lo que está aquí hablando, David, hablando de misericordia, de justicia, de integridad, dice que no tendrá en mi reino quienes hablen mentira, quienes sean corruptos, no serán parte, ¿cierto?, de mi mesa, no se sentarán, no gobernarán junto conmigo este tipo de personas, ¿cierto? Para hoy día, ¿cierto?, el ascender dentro de la escala social y económica, tienes que ser egoísta, porque tienes que ser capaz, ¿cierto?, y desleal, porque tienes que pisotear al otro, porque tienes que tener una buena motosierra para cortar el árbol allí del otro, serrucharle el piso, para alcanzar riqueza, fama, reconocimiento, estatus. Tiene que hacerse menoscabando a otros, se tienen que hacer desacreditando a otros, hablando de las intimidades del otro. ¿No acaso no hacen eso cada vez que hay un cambio de gobierno y hay alguien que se está postulando, sea menor
o alta escala, buscándoles cuáles fueron sus infidelidades, si hubo un robo, si hizo esto o no, y luego se lo restriegan por la cara, ¿cierto? Así funcionan. Cuantas más cosas malas hayas hecho, peor todavía, porque eso significa de que no eres legítimo delante de la sociedad, actuando con astucia, ¿cierto? Las ganancias deshonestas, engañando, calumniando, falsos testimonios, exponiendo los pecados de otros, haciendo alianzas con personas corruptas, aprovechándose del más débil. Esas son las características que hoy día en la sociedad, ¿cierto?, parecen que fueran aquellos que generan poder, fama, recursos en los demás, que es completamente diferente al modelo que nos enseña Jesucristo y el anhelo profundo que tiene este rey que está gobernando, ¿cierto?, en una sociedad como Israel de la época. Si bien el estándar a que aspira el rey David es muy alto, ¿cierto?, como lo dije en un comienzo, y es el deseo de su corazón, nos encontramos a través de la Escritura que no estuvo exento de cometer pecados, lo que ya le decía, pero sin embargo, él manifestó arrepentimiento genuino. Y eso es lo que la persona de Jesucristo viene a manifestar en nosotros. El perdón y en nosotros que exista este arrepentimiento genuino y el deseo de poder hacer el bien. De que podamos actuar como padres, como madres, con misericordia, con justicia, con integridad. Que ese sea el modelo que vean nuestros hijos. No solamente porque ellos van a recibir bendición, porque también van a ser buenos agentes en la sociedad. Si sirven al Señor, también lo van a servir con integridad. No estoy diciendo que lo van a servir con un látigo, sino con misericordia. No destruyendo, no calumniando. Muchas veces nosotros somos jueces. Él dice, ninguno sufrirá que podrá el fiel es tierra que está haciendo el camino, la perfección. Habla de las mentiras. Dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Nosotros no tenemos ese poder, ni es lo que Jesús tampoco nos manda a hacer a nosotros, ¿cierto? ¿Qué cosa vemos aquí en esta iglesia? Habemos ex mentirosos, ¿o no? Ex calumniadores, ex injustos, ex fornicarios, ex. Eso vemos. Esos somos los creyentes. Esos somos los creyentes. Somos ex. Gente que ya se arrepintió. Gente que ya fue lavada con la sangre del Cordero. Gente, ¿cierto?, que está ahora conociendo a Jesucristo, a su Señor, y que lucha cada día por poder caminar con Él, por parecerse a su Maestro. Esos somos. Entonces, ¿hay culpa? No hay culpa, porque Jesús se llevó la culpa de nosotros. Y si en alguien hubiera culpa todavía, es porque no ha conocido a Jesucristo. Porque Dios trabaja con nuestras vidas. Aun cuando nosotros miramos para el lado y vemos y podemos decir que las acciones y actitudes de algunos hermanos, está lejos. Pero tú no sabes lo que Dios está haciendo en el corazón de ese hombre, de esa mujer. Tú no lo sabes. La Biblia dice, ¿quién eres tú si generalmente es su Dios, es su Señor quien lo mantiene en pie? Dios hoy día está trabajando con cada uno de nosotros en distintas maneras y en distintas áreas de nuestra vida. Dios está hablando, Dios te está moldeando, Dios te está alineando a su propósito. Eso hace Dios cada día. Por lo tanto, estemos aquí no con sentimientos de culpa, sino con el deseo de poder trabajar para Dios y que estas cualidades, estos atributos que son de Dios y que no pudieron estar allí en el rey David, no pudieron estar todos en su 100%, aunque él lo deseó. Sin embargo, ¿cierto?, con Jesucristo nosotros podemos caminar rectamente.
Y aunque nos equivoquemos, tenemos abogado en Cristo. Abogado. Por eso si alguien los acusa y a los chiquillos los acusa a alguien, en algún momento porque dijo algo malo, usted le dice, sí, pero ya me arrepiento y tengo abogado con Cristo que me perdona. Soy libre nuevamente. Porque eso nos pasa, le pasa a los más jovencitos sobre todo. Ah, tú no te dices que eres cristiano, que vas a la iglesia. Mira la evangélica. Ahí tenemos a la Saray, que ella no ha callado su boca entre sus compañeros para decirle, yo soy evangélica. ¿Cierto, Saray? Y en su colegio la conocen allí por la evangélica. Ella no ha callado su boca. Y más que seguro en algún momento le van a decir, mira tú por la evangélica. Sí, va a decir, pero ¿sabes qué? Tengo abogado en Cristo Jesús. Me arrepiento y me perdona. El Señor les bendiga, hermanos. Quiero dejar hasta aquí, como les digo, esta es una palabra bastante profunda si se fuera viendo versículo a versículo, pero es lo que Dios me ha dado, así que no quiero hablar más. El Señor les bendiga. Pastor, una oración.